Lilith en CDN. Señores, amigas y amigos, bienvenidos a esta su casa, la casa de todos, Lilith en CDN. En este martes tan contundente, donde ustedes han escuchado, bueno, ya tenemos un par de días barajando tantas noticias difíciles cuando se trata del abuso a menores y a través de personas que, bueno, se han en teoría ganado la confianza tanto de estos niños como de los padres. Un tema que Adisburgo ha tratado a plenitud y la verdad que un aplauso colectivo por el buen trabajo periodístico de Adis. También quiero mencionarles, señores, que la campaña Caminantes por la Vida sale, bueno, ayer, el lunes salió al aire, bellísima campaña, búsquenla en Spotify del tema Caminantes por la Vida 2019, porque es hermoso, y la cita es el 2 de junio en la zona colonial este año, así es que no podemos dejar de caminar por la vida. Yo camino por mi papá, como todos los años, así es que espero que tú también camines por alguien que esté en el más allá, como es mi caso, que todavía lo sentimos presente, o que quizás está batallando contra el cáncer y todavía tiene esperanzas. Caminemos todos. Y también quiero saludar, antes de dar inicio a nuestro programa, la iniciativa, que ya no es iniciativa porque tiene varios años ejecutándose, de Revista Mercado, con este Women's Leadership Summit. Ahí traje la agendita del día. La verdad que esto fue un evento sin desperdicios, que tuvo lugar esta mañana con, bueno, lo más alto del liderazgo dominicano a nivel femenino y a nivel tanto empresarial como público. Vimos muchísimas ponencias interesantísimas y fue un honor formar parte del Summit. Así es que muchísimas gracias. Hicimos una entrevista a Yocasta Guzmán y la verdad que quedamos muy entusiasmados con las gestiones que se están haciendo desde el punto de vista de la Dirección de Compras y Contrataciones. Y aquí estamos entonces con los economontros. Aquí a mi derecha, José Alfredo Guerrero, bienvenido, que nos tenía votado, oxigenándose. Y aquí el queridísimo Héctor Giuliani Curi, el gran profesor. Los economontros tienen un tema buenísimo que es sobre la deuda y vamos a seguir hablando muchísimo de la deuda porque queremos entenderla justamente. Y ya que nuestro presidente, le decía yo a José Alfredo, es un economista, entendemos que, bueno, pues la deuda está bien analizada. Por eso queremos con economontos analizar bien todo eso como un colectivo. Les cuento que también luego de este tema recibiremos a Eduardo Balcácer para hablar de los brokers y su impacto en la industria publicitaria en general. Tremendo tema. Y para cerrar el postre, Kilia Llanos, que nos viene a hablar de todos esos murales y artes preciosos que ella está desarrollando, una gran artista que queremos en cantidad. Pues hablando de la deuda pública, lo primero que yo quisiera, José Alfredo, vamos a empezar, Héctor, si te parece. Sí. Lo primero que yo quisiera, tú sabes que él es pro deuda. Y él es mayor que yo. Y él es mayor que yo también. Tú sabes, José Alfredo, lo que quisiera es definir claramente de qué se trata la deuda. ¿Qué es la deuda? ¿Qué partidas componen la deuda a grandes rasgos? Mira, la deuda, en el artículo 233 de la Constitución, está muy claro dónde está el tema de la deuda. En el 233 de la Constitución habla de que el presupuesto de la Nación debe someterlo el Poder Ejecutivo al Congreso. ¿Qué es el presupuesto? Los ingresos estimados, los gastos que se pretenden, se han presupuestado para gastar en el próximo año, y si esos gastos son mayores a los ingresos, entonces está el financiamiento. O sea, en el artículo... Que es un déficit, pudiéramos llamarlo. O sea, claro. O sea, el artículo habla de los ingresos, de los gastos y de un plan de financiamiento para cubrir en caso de que los gastos sean mayores. Y tiene una coletilla, que muchas veces no se le pone atención, que dice que ese financiamiento tiene que presentarse en un esquema, en un programa, en el cual los pagos de intereses estén garantizados. O sea, que en un escenario no ponga en peligro la estabilidad de las finanzas públicas. O sea, es un compromiso. Lo mismo que un banco cualquiera. O sea, que si tú no tienes para pagar intereses, alguna garantía te retiran. Sí, pero en este caso es más de un balance presupuestario. O sea, si los gastos son mayores, entonces tengo que presentar un plan al Congreso diciéndole, mira, yo puedo conseguir el financiamiento de estas vías, y entonces tengo que conseguirle al mejor plazo posible, con los mejores instrumentos y al menor costo. Como si fuera una renegociación ahí. Claro, y ese es el punto fundamental que hace la Dirección General de Crédito Público de Hacienda. En este caso, la Comisión de Deuda Pública es la que tiene la ley que decirle al gobierno, antes, en el proceso de discusión del presupuesto, le dice, mire, lo que yo pudiera conseguir de financiamiento para el próximo presupuesto es este monto, para que sea entonces en un escenario de estabilidad de mediano plazo.
Excelente. Héctor, y entonces las partidas, fíjate que tenemos financiamientos, hemos escuchado, en estas instituciones que son, vamos a decir, financiamientos más blandos, con tasas más reducidas, pero también se han introducido financiamientos para pago de deuda que no tienen las facilidades de esas, vamos a decir, de esas instituciones de servicio mundial y público, como el BID y demás. Sí, en realidad la República Dominicana, por ejemplo, en los periodos de Joaquín Balaguer, su mayor fuente de financiamiento era generalmente la banca multilateral, ya sea Banco Mundial, BID, el Banco Interamericano de Desarrollo y así sucesivamente, porque al presidente no le gustaba endeudarse mucho con el exterior, quizás en base a su experiencia durante la dictadura de Trujillo. Durante la dictadura de Trujillo y así sucesivamente. Que no, había cero deuda. Sí. Bueno, entre comillas, sí. Pero en realidad hubo una renegociación y que fue exitosa. Ahora, el país, ¿cuáles son las fuentes de endeudamiento? Son principalmente, bueno, son bonos. Y esos bonos son colocados en base al riesgo del país, y ese riesgo se mide por la diferencia entre la tasa de interés que paga el país y los bonos del Tesoro de los Estados Unidos del mismo plazo. O sea, la diferencia entre ambas. Entre ambas. ¿Cuál de las dos es más cara? Bueno, Bueno, lo que pasa es que el gobierno norteamericano coge prestado unas tasas sumamente bajas, prácticamente porque no ha cesado en sus pagos. Entonces, en los mercados... Tiene un buen récord crediticio. Exactamente, los mercados mundiales se rigen como ese punto de referencia. Por ejemplo, muchas veces el gobierno se ufana, bueno, cogimos prestado a una baja tasa de interés, pero es que también las tasas de interés en los Estados Unidos en ese periodo han bajado. Y también coge prestado de los bancos comerciales. O sea que pueden haber bonos que resulten más económicos en términos de tasa, con tasas más bajas que quizás un financiamiento del BID o del Banco Mundial hoy en día. Generalmente el financiamiento del BID, que es mucho más barato, y del Banco Mundial que lo de los bonos. También está el financiamiento de los bancos comerciales. Que ya es local. Que ya, también privados internacionales. Internacionales también. Sí. Pero eso ya es muy poco. ¿Cuál es el monto de la deuda, aterrizando? ¿De cuánto estamos hablando? El monto de la deuda anda por 39 mil millones de dólares. 33 mil. Una de las cosas fundamentales para el tema de la deuda es que Crédito Público tiene toda la información disponible ahí. El que esté interesado en deuda puede ir a la página de Crédito Público, a una página que tengo yo que luego voy a pasar la... Sí, pero dila, que vale la cuña. www.josealfredoguerrerob.com. Ahí están todos los cuadros que usted se puede imaginar, eso sí es verdad. Puede conseguir todo, incluso unos 25 artículos que he escrito del tema en acento. Pero ahí está toda la información. O sea, el índice que se refería Héctor es el índice ENVI, el índice que hace el JP Morgan, que mide el riesgo de los países. O sea, cómo puede endeudarse la República Dominicana con respecto a lo que se endeuda. O sea, cuánto tiene que pagar de más con respecto a un bono de los Estados Unidos. Y eso está ahí. Y eso es de acuerdo al nivel de riesgo de cada país. Tiene cierta escala, vamos a decir, una categorización. Por ejemplo, ahora mismo, en la última información que vi, el país está pagando como 320 o 330 puntos básicos más de lo que pagaría, 3 puntos porcentuales, 3.20 puntos porcentuales, más que lo que paga un bono americano de la misma circunstancia. Pero ¿tú sabes cuánto era eso en el año 2007, 2008? No, ¿cuánto era? 16%. O sea, si Estados Unidos emitió un bono a 2%, República Dominicana tiene que salir con uno al 18%. En esa condición el país no se endeudaba. A veces yo veo comparaciones. ¿Y hoy en día cómo está la cosa? 3%. 3%, es decir, ha ido bajando el riesgo financiero. La diferencia entre se ha ido. Esa diferencia, al caer el riesgo país, es que ha podido el gobierno endeudarse, y básicamente endeudarse en bonos. El 68% de la deuda está en bonos privados, o sea,
que lo compran personas de fuera y también bonos de subasta que lo compran las AFP, bonos competitivos. O sea, que en teoría, esa gente que compraron esos bonos entienden que esto es un buen país para invertir. Exacto, y por lo tanto, y además tiene un buen retorno a esa inversión. Exacto, porque se endeuda el que puede. O sea, Haití, o sea, por ejemplo, Haití. Si Haití quisiera emitir un bono y endeudarse, ¿lo puede hacer? No, no lo puede hacer. O sea, el país sale y quiere conseguir 2.000 millones de dólares en el extranjero, y le piden 4. El mismo Giuliani fue... ¿Tú tuviste emisiones de bonos? Sí. Él mismo dirigió emisiones de bonos. Pues. Sí. Pero la pregunta es ¿cuánto es la deuda externa y total del gobierno? Lo importante cuando uno habla de deuda no es el monto absoluto, y eso era algo que me quería referir, porque aquí se usa mucho en los periódicos, y he visto esos titulares en los últimos días, tanto con relación a la factura petrolera, como con relación a la deuda, de que subió la deuda en tanto por ciento. O sea, sobre el PIB, vamos a hacer un porcentaje del PIB. Tanto en términos absolutos, en realidad la deuda siempre está creciendo igual que el PIB. Lo importante es cuánto es la deuda con relación al PIB. Esa sería y la deuda del gobierno, con relación del gobierno, sector público no financiero, que es el gobierno central más las instituciones públicas, excluyendo al Banco Central y Banco de Reserva y eso, es alrededor del 39% del PIB. ¿Es sano ese 39% cuando lo comparamos con otras economías? Bueno, sí, en realidad es un monto bajo. Mira una cosa, aquí unos economistas de INTEC los otros días salió un titular en los periódicos diciendo de que había peligro de sostenibilidad de la deuda. Lo mismo economistas del PRM han dicho que es insostenible, y eso es causar un temor que yo creo que es infundado. Porque cuando una deuda es insostenible, mira, una deuda es insostenible cuando el gobierno no puede cumplir con sus objetivos de política y con el pago de la deuda sin hacer ajustes que sean como es traumático para la estabilidad política y económica de una nación. Tú sabes que la inquietud está ahí en esa pregunta, Héctor, es que justamente se señala, no sé si es cierto o no, muchas fuentes dicen que los pagos de la deuda, esos intereses se pagan con otros préstamos. ¿Eso es cierto? O sea, que nos estamos endeudando para pagar el interés de la deuda original. No es cierto. Esa condición que dicen muchos economistas acá, se llama un esquema Ponzi. Un esquema Ponzi es cuando tú tienes que conseguir financiamiento de intereses para tú pagar los intereses. Y eso no, el país está pero muy lejos de esa situación. De hecho, cuando la situación... Eso sería el efecto pirámide. Por eso le dicen esquema. Exactamente. O sea, cuando los países caen en un esquema de esa naturaleza, no consiguen un solo peso en el mercado internacional. Y los mercados internacionales tienen siempre una lupa sobre República Dominicana, y sobre todo los países emergentes que emiten dinero. Y ellos no prestan a lo loco, en buen dominicano. Para prestar tienen que saber que hay un retorno garantizado. Pero además de eso, el país tiene que presentar a esos inversionistas que le venden los bonos un documento donde indica todas las debilidades y todos los riesgos que puede asumir quien compra ese bono. Y ahí hacen riesgo político, el tema de los huracanes, de los déficits fiscales. O sea, es un documento completo y está disponible también ahí. ¿El gobierno, Héctor, tiene total autonomía sobre ese dinero? Sí, en el caso de los bonos es así, pero en el caso de los préstamos de los organismos multilaterales, esos préstamos generalmente están condicionados a acciones de política. Y a contrapartida, es decir, aún cuando están monitoreados, exactamente. Pero los bonos no. Pero hay un punto ahí con eso. Por ejemplo, hay líderes de la oposición que han dicho no, que debemos, en vez de tomar bonos, irnos a las multilaterales. Lo que pasa con las multilaterales es como las cooperativas. Si tú vas a una cooperativa y depositas, ¿cuánto te prestan a ti de una cooperativa? Te prestan un porcentaje de tus aportes. Entonces lo pasa con el BIT. O sea, somos socios accionistas de esas entidades, pero tenemos un límite. Un tope de financiamiento, de acuerdo al tamaño del país. Y lo mismo con las agencias de crédito a las exportaciones, que financian, por ejemplo, como el Exim Bank, como las agencias canadienses de préstamo. Tienen sus límites. Y tiene sus límites también en cuanto a la misma riqueza del país. Fíjate, ya la ayuda bilateral, el préstamo bilateral, que es un préstamo concesionario,
no lo tenemos, porque el país al aumentar su ingreso per cápita, sí, entonces ya no estamos en la categoría de pobreza. Exacto. Y no hay muchas ayudas que hemos perdido. Vamos a una breve pausa, regresamos breve, no, por favor, una pausa. Y regresamos de una vez. Vamos a analizar entonces qué pasa con los bonos y por qué entonces si tenemos esa facilidad en el uso de los bonos sin supervisión alguna, tenemos tantas restricciones de cara a las instituciones que son oficiales a nivel mundial, porque hay esa discrepancia de criterios entre los bonos y los que nos facilitan los bonos y aquellos organismos a nivel internacional. Volvemos de una vez. ¿Qué tal?